Gloria a Jesús. Muy buenas noches. La paz del Señor sea con nosotros una vez más. Su gracia, su misericordia es infinita. Y le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite poder tener este momento de escudriñar su palabra, de compartir juntas y de conocer tantas cosas que el Señor ha guardado así en sus tiempos y de una manera tan organizada. Le damos las gracias al Señor por eso. Formalmente damos inicio al capítulo 9 de nuestro libro de Hebreos, un capítulo que nos va a ayudar a hacer ciertas asistencias al Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, y vamos a ver qué nos depara todo esto y por qué es necesario que al hablar de sacerdotes, somos sacerdotes, sacrificio y todo eso, hay que ir allá atrás nuevamente. Así que sin más, voy a proceder a compartir la pantalla de hoy, gloria a Dios, y vamos a ver los primeros 5 versículos. Y vamos a tratar específicamente el tema sobre el tabernáculo del antiguo pacto y su mobiliario. Antes de empezar leyendo, quisiera resaltar que hay incluso un estudio específico sobre el tabernáculo, hay libros, o sea que esto es un tema que aunque lo vamos a ver como parte del capítulo 9, quiero que sepan que no es tan a la ligera, que cada elemento, cada ceremonia, cada tipo de sacrificio, cada vestimenta, cada cosa que se hacía dentro de la dinámica, ¿verdad?, del servicio en el templo, pues era con un fin, con un objetivo, y era mostrar esa sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús. Entonces, sí hago la salvedad porque con mucho respeto voy a tomarlo, pero hoy ya se necesitaría un año para hablar del tabernáculo, para hablar de los oficios, de los que ofrecían toda esa dinámica. Así que si a alguien le llama un poco más la atención, créame que sí, que va a suceder, pues usted de a poquito lo puede ir viendo porque es mucho material en la Biblia, gloria a Dios. Entonces vamos a proceder a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Gloria a Jesús. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Miren, déjenme decirle que yo no sé cómo es que hay gente que dice todavía que la Biblia es aburrida, porque la Biblia se explica ella misma, te dice cuando no busques más todavía, espérate, o cuando te dice ven ahora conmigo y descubre algo. La Biblia es extraordinaria, gloria a Jesús. Entonces, lo vamos a dividir por parte, bien. Pero antes, me gustaría, antes de formalmente iniciar, pues enseñarles este recuadro, esta imagen. Yo quise traer algunas imágenes porque sé que al momento de tener, ¿verdad?, objetos y lugares que aparecen en la Biblia, yo soy un poco visual y entiendo que como yo muchas personas pudieran entender esto un poco más. Entonces, esta era la entrada a todo, era el tabernáculo. Y toda esta área de aquí era lo que se conocía el atrio. Por eso dice la palabra de Dios, entrad por sus puertas con acción de gracia.
a esto que se hacía referencia. El atrio, entrar por sus puertas con alabanza también. Bueno, a pesar de que eso es un elemento que tiene que ver con la disposición del adorador, pero esta era la primera parte donde se entraba. Aquí estaba el altar de bronce, donde se veía, ¿verdad? Ciertas dinámicas incensarias, y estaba la fuente del lavacro, que era donde antes de proceder a entrar más adelante había que lavarse. No entramos en esta porción bíblica, no se entró en detalle con eso, pero créanme que cada cosa tiene un punto importante en nuestros días. Entonces, el lugar santo viene siendo este segundo lugar, y el lugar santísimo es más pequeño, pero no el menos importante, porque había toda una dinámica para llegar desde la puerta al lugar santísimo, y solamente había una persona asignada para poder alcanzar este lugar. Entonces lo vamos a ver. Bien. Entonces, dice el primer verso que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y entonces el tabernáculo tenía el atrio, el lugar santo, que era donde estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación, que se lo vamos a ver más adelante, y teníamos entonces el lugar santísimo al final. Entonces, cuando hace referencia a un santuario terrenal, la idea es que cuando Dios instituyó o ordenó en el antiguo pacto que hubiera un lugar donde hubiera un servicio a Dios, se pensó en detalles terrenales. Si yo les pido que me den los detalles del actual reino de Dios, nosotros no pudiéramos tener esas medidas, porque es que no hay nada que se pueda comparar con eso. Sin embargo, como Dios de lo que no se ve, muestra en aquellas cosas que sí se ven, muestra destellos, ¿verdad? De esos misterios, pues desde ese momento empieza a trabajar con el pueblo de Dios para que le hagan casa a Jehová. Gloria a Jesús. Entonces, como vemos, toda la madera, todo lo que se usó fue de lo mejor. Y cada quien tenía su asignación y la idea era que se sirviera con excelencia. Entonces, eso nos pudiera dar arrojar cierta luz a que todo lo que hay en el cielo, o sea, me refiero al trono de Dios, no se compara, porque nosotros estamos viendo eso así como pequeñito y más o menos, pero para la época y para los fines, eso era una cosa extraordinaria. Entonces, ¿cuánto más, verdad? Es el reino de Dios y todo lo que lo incluye. Entonces, la Biblia expresa números, ¿verdad? Para los que son ingenieros civiles, para los que son arquitectos. Y recuerdo cuando Dios habla a Noé, que también le da instrucciones incluso numéricas para que sepa las medidas y todo eso. Entonces, el tabernáculo era una carpa de unos 15 metros de largo, 5 metros de ancho y 5 metros de alto. Estaba dividida en 2 habitaciones porque el atrio formaba parte en lo que nosotros conocemos, vamos a decirlo así, como el patio, o sea, un área abierta. Entonces, la parte más grande era la primera, que se refería al lugar santo. Y entonces luego estaba la habitación más pequeña, que era el lugar santísimo. Cada uno se dividía de cortinas. Habían, ¿verdad? Unos velos, por llamarlo, ¿verdad? En su nombre correcto. Y para accesar de un lugar a otro, había que tener una cierta dinámica. Este es un ejemplo. Vemos aquí a un sacerdote que está en el lugar santo, ¿verdad? Pero no sabemos de qué manera, si es un sumo sacerdote, entonces tenía cierto acceso más al lugar santísimo, pero con una condicionante, y es que ellos tenían puesto como especie de una campanita, porque si el sacerdote no estaba a cuentas con Dios, la misma presencia, la sola presencia de Dios que se reflejaba en esa arca del pacto, lo mataba.
O sea que era toda una dinámica de responsabilidad que desde que se entraba allá por la puerta del atrio y se pasaba por la fuente del lavacro, que lo mencioné ahorita, ya el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que tener una actitud de reverencia y de santidad delante de Dios. De hecho, el sumo sacerdote tenía una mitra que decía santidad a Jehová. O sea que hay muchos detalles, créanme que intento no extenderme, pero hay muchas cosas extraordinarias. Entonces, había un candelabro que se utilizaba para las lámparas del tabernáculo y tenía un vástago central, que es como un palo, y entonces habían 6 brazos que salían de ella. Y todo eso lo vemos, todos esos detalles están en Éxodo 25. De hecho, la asignación de esta semana es poder leer 3 capítulos, el Éxodo 25, Éxodo 26 y Éxodo 30, para poder entender todo lo que quiso, ¿verdad? Las especificaciones que se tenía con respecto del tabernáculo, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder leer, pero sí aquí quisimos traer esos detalles. Entonces, no había una medida específica, fue hecho de oro puro y proporcionaba la única luz que estaba en el tabernáculo. Y era algo más o menos así. Ellos tenían, mire, de verdad que cuando yo veía todo este tema, yo decía, oh, wow, mira, por ejemplo, la historia de las vírgenes que dejaron su aceite, dejaron su lámpara y no esperaron, ¿verdad? Ese novio, no prepararon su lámpara para esperarle. Todas esas cosas están conectadas en la Biblia. Gloria a Jesús. Había entonces una mesa que estaba en la primera parte, estaba hecha de madera de acacia y cubierta también de oro, de 3 pies de largo. Y bueno, ahí nos expresan las medidas. Y sostenía, que esto es lo importante, los 12 panes de la proposición, que cada uno representaba la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. No sé si recuerdan que en una de las historias en la Biblia vemos incluso a David, que tiene una dinámica con esta mesa de estos panes. Y nos damos cuenta que aún Dios, ¿verdad? Dirigiendo toda la dinámica en términos de la ley en ese tiempo, también mostró su gracia. Mostró su gracia con personas específicas. Entonces, esto es más o menos lo que corresponde a la mesa de los panes o mesa de la proposición. Y la idea es que esté ahí como representación, porque recuerden que aunque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas como gentiles, Dios tiene un trato especial con Israel. Y sabemos que no podemos igualarnos a Israel ni hacernos prosélitos en este tiempo, pero debemos de guardarle el respeto, ¿verdad? Y el llamado que Dios ha dado al pueblo de Israel, que en su momento del cumplimiento de todos los tiempos, también ellos van a tener una parte. Entonces, eso reflejaba desde ese momento la participación que se iba a tener más adelante con cada una de las tribus y todo eso, pero también con ese Mesías que venía de una de esas tribus. Gloria a Dios. Entonces, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Y aquí se refería a un velo, era como una cortina gruesa que separaba esta primera parte que les mencioné ahorita con esta otra que es el lugar santísimo. De hecho, cuando vemos en la historia de la pasión de Cristo, nos damos cuenta que cuando ya todo es consumado, el velo del templo se rasga. ¿Y cuál es ese velo que se rasga? Pues ese velo que impedía que el pueblo pudiera acercarse a Dios, porque en cierto modo se necesitaba que hubiera uno que intercediera por el pueblo. Entonces, cuando entendemos todo esto en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta qué fue lo que verdaderamente significó ese día de la crucifixión de Cristo, ese terremoto que hubo y las implicaciones de su resurrección. Gloria a Dios. Entonces, ahí también había un incensario de oro
y el arca del pacto, que estaba cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, también de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Antes de pasar ahí, quisiera resaltar que cada uno de esos elementos son una historia en específico. Cuando nos dirigimos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo Dios trató con su pueblo por medio del maná. ¿Y qué pasó incluso cuando las personas querían por su cuenta guardar maná para el otro día? Se les dañaba, porque Dios estaba procurando que ellos confiaran en Él, de que ellos no le iba a faltar nada. Pero también hay otra parte con el tema de la vara de Aarón. Y por último, cómo viene el tema de las tablas del pacto entregadas, ¿verdad? Eso de los 10 mandamientos a Moisés, pero ya sabemos también cómo cuando él baja de ahí, que ve a todo el mundo haciendo un becerro de oro, o sea, cómo él tuvo un comportamiento y las tablas hasta se rompieron. O sea, eso es toda una dinámica que de verdad les animo a que lo puedan leer para que lo entiendan. Y Dios en su misericordia, pues, restituyó todo nuevamente. Y esos 3 elementos es lo que vemos entonces ahora en esa arca del pacto. Ese incensario de oro estaba hecho de madera acacia. Recuerden que le mencioné eso ahorita en la mesa de los panes, también cubierta de oro, y estaba delante del velo del lugar santísimo, que era utilizado para quemar incienso. De hecho, en Apocalipsis incluso vi una referencia de cómo las oraciones de los justos sube como incienso. O sea que todo va conectado. Y era más o menos esto. Eso azul que ustedes ven es ya la otra parte, ese lugar santísimo, ¿verdad? Y esa parte aquí, el incensario, es como preparando por medio de oraciones, por medio de, ¿verdad? De ruegos, de súplicas, toda la dinámica que tenía el sumo sacerdote. Y toda esa dinámica, tanto en esta parte como cuando en su momento tenían que acceder al lugar santísimo, era como dicen, con el perímetro limitado, porque si ellos no estaban en condiciones espirituales, como le mencioné ahorita, pues ellos se quedaban ahí y las personas, los que estaban con ellos en el servicio, es decir, los demás sacerdotes ni siquiera se iban a enterar, por eso tenían que estar como ubicados con esa especie de campanita, gloria a Dios. Entonces, esa arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo y era como un cofre. Ok, entonces tenía 4 anillos y 2 de cada lado. Entonces, ahí habían unas varas que atravesaban ese cofre. Y entonces eso era lo que se utilizaba para cargarla, porque no se podía tocar el arca, o sea, tocar este cofre, vamos a llamarlo, ¿verdad? Porque la persona inmediatamente fallecía. Eso es una cosa increíble. De hecho, vemos en el Antiguo Pacto cómo esa arca visita a un hombre, que sé que ustedes lo han escuchado, que se llama Obed-Edom. Y cómo donde llegaba el arca y cuando se trataba con respeto y con dignidad por ser parte de Dios, pues todo era prosperado. Pero también tenemos historias de cuando habían personas que lo intentaban tomar a la ligera, pues perdían la vida. Entonces, dentro del arca estaba la urna de oro que contenía el maná, y ya aquí estos 3 elementos están específicos con la porción bíblica donde se encuentran, ¿ok? La vara de Aarón que reverdeció en Números 17 y las tablas del pacto, porque me gusta que todo lo que hablamos tenga asidero bíblico para que usted luego pueda ir a su Biblia y estudiarlo. Recuerden que nosotros estudiamos, nos vemos aquí el lunes, pero durante la semana vamos como digiriendo todo lo que vemos aquí y conectando con lo que viene la semana siguiente. Gloria a Dios. Entonces, el maná recordaba a Israel la provisión que venía de parte de Dios, pero recordaba también aspectos de su ingratitud. La vara de Aarón
les recordaba a Israel de su rebelión contra la autoridad de Dios, pero cómo aún así Dios los sacó de situaciones difíciles. Y las tablas del pacto les recordaron a Israel de su fracaso al tratar de cumplir con los 10 mandamientos y con el resto de la ley. No solo el fracaso físico de los mandamientos como tal, sino también de la imposibilidad del ser humano de por sí solo poder cumplir todas las cosas que Dios establecía, porque es por eso que necesitamos a Cristo, porque por nuestras fuerzas no podemos. Gloria a Jesús. Entonces, esto es como si fuera una simulación. Ustedes ven aquí en esta parte de arriba, esos son los querubines que con sus alas están como tocándose uno con otro. Es como si estuvieran custodiando la tapa. Esta parte de aquí son los 4 anillos a los 2 lados para poder poner, ¿verdad? Eso que ayudaba a agarrar el arca para que no hubiera que tocarlo. Y dentro, pues entonces se tienen estos 3 elementos y ahí nos las muestra como abierta para poder entenderlo. Esa arca tuvo toda una dinámica de camino y de trayecto, pero Dios permitió que se fuera guardando y que permaneciera, ¿verdad? Hasta el final. A nivel histórico en la actualidad es todo un misterio identificar dónde estaría actualmente, porque como es un objeto, ¿verdad? Hay personas que intentan tener ese espíritu arquitectónico y ese espíritu eh, geográfico de intentar buscar esas cosas. Sin embargo, sabemos que sea donde sea que esté y sea donde sea que la encuentren, lo que nos va es a confirmar que todo eso sucedió en la historia, que lo que debemos abrazar ahora es el sacrificio de Cristo, porque todo eso se hizo para preparar su venida. El error pudiera estar en las personas que aún intentan permanecer en el pasado, en el antiguo pacto, y no aprender de él para que lo lleve a Jesús. El Antiguo Testamento es como ese camino que nos lleva a Jesús. Es importante, por eso incluso Hebreo, que es un libro del Nuevo Testamento, lo está mencionado, por eso estamos hablando de eso ahora, pero tiene que ser con el fin de hacia quién nos lleva todo esto que estamos hablando. Por eso sé que va a surgir mucho interés en seguir indagando acerca de esto y les animo que lo hagan porque es excelente, pero no olvide hacia dónde nos quiere dirigir el autor de los Hebreos cuando toca este capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, vemos ahí que sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio y de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ese propiciatorio era como la tapa que ornamentaba esa arca y estaba hecha con diseños de querubines. ¿Por qué? Porque son dentro del rango de los ángeles con mayor autoridad. ¿Ok? Pero algo muy interesante es que la sangre del sacrificio era rociada sobre él para el perdón de los pecados en el día en que acontecía la expiación. Y yo dije, wow, eso es excelente, porque justamente, imagínense ustedes que, o sea, eso es algo que el Señor de verdad ha tenido misericordia con la humanidad. Todo ese tema de la expiación y todo ese tema de la sangre, ustedes saben lo que implica, que uno, aunque lo lee, el identificar cómo eso sucedió de verdad es toda una dinámica. Entonces, ¿qué era lo que quería el Señor identificar con eso? Que cuando se miraba dentro del arca, esos símbolos querían como que permanecieran en la memoria del pueblo sobre el pecado, sobre la rebelión y sobre el fracaso de Israel que tuvo de seguir como con sus fuerzas. Entonces, cuando llegaba el momento de ese sacrificio donde se rociaba la sangre, la idea es que el pueblo viera cómo su pecado era cubierto con esa sangre que era
¿verdad? Constituido en sacrificio, que es lo que vemos más adelante en Cristo Jesús. Uno que se entregó, que vertió su sangre por nosotros y que todo pecado, toda rebelión y todo nuestro fracaso de intentar hacer las cosas a nuestra manera, pues entonces con Él son restauradas. Gloria a Jesús. Entonces ya el pecado es transformado en restauración, la rebelión es transformada en obediencia y el fracaso es transformado en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. No es posible nosotros fracasar en nuestra vida si incluimos a Dios en en lo que nosotros queremos hacer, en nuestros planes. No es posible que venga la rebeldía en nosotros ni la altanería si estamos obedeciendo a Dios. Y no es posible que venga el pecado como acción recurrente si entonces nosotros hemos sido verdaderamente restaurados y nacidos de nuevo. Ya el pecado se constituye como un accidente, pero no como dice nuestro pastor, el patín, ¿verdad? No es recurrente porque ya lo identificamos, pedimos perdón, pero nos alejamos, nos apartamos de eso. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Esos detalles, miren, nada más son 5 versículos. Entonces, ya aquí vemos, por ejemplo, nuevamente lo tomo, ¿verdad? La puerta de entrada nos da un primer lugar, que es al aire libre, vamos a decirlo así, que es el atrio. Luego venía el primer velo que daba acceso al lugar santo. Esto que ven aquí es la mesa de la proposición con los 12 panes que ustedes vieron que representaban las 12 tribus de Israel. Y justo al frente estaba el candelabro, que era el vástago, como un palo en el centro que se desprendían 6 más. Todo eso tiene su significado. Luego venía el altar del incienso y justo ahí estaba el segundo velo que daba acceso al lugar santísimo, con el arca del pacto, que era un lugar exclusivo para el sumo sacerdote. Y no era siempre. Había una dinámica instituida y como ya les expliqué, con unas medidas de seguridad, por si acaso, y si ese sumo sacerdote ese día, ¿verdad? No estaba a cuenta con el Señor. Miren, de verdad que el Señor es súper gráfico en su palabra y por eso es que uno no puede ir, como dicen las personas, a pecho abierto. Mire, a lo que sea que Dios nos mande, tenemos que ir preparados. Porque es que tenemos que estar siempre aptos para lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero también a través de nosotros. Entonces, esto es como que cuando decidimos servirle, no podemos andarnos a la ligera. Tenemos que saber a dónde estamos y hacia dónde vamos y con quién estamos. Gloria a Dios. Entonces, no es que todo se termine aquí, sino que hubo que cortar, porque a partir de ahora los versos siguientes nos van a hablar del proceso de servicio que tenían los sacerdotes en el tabernáculo, pero ya usted tomando en cuenta cuáles eran las posiciones. Cuando ya veamos las posiciones, por ejemplo, tal sacerdote se tenía que poner en el candelero, lo que sea, ya usted va a saber y yo también en qué lugar están ubicados. Así que vamos a ver la próxima entrega, solo 2 versículos. Usted me dirá, ¿cómo? ¿Y solo 2? Sí, porque esos 2 nos van a dar la clase de la próxima entrega. Pero antes, para investigar, vamos a ver Éxodo 25, Éxodo 26, vamos a ver Números 17 y Éxodo 30, que es donde todo esto que yo les estoy hablando, pero con más detalle, para poder, ¿verdad? Entender y que el Señor hable a nuestras vidas, pues, con respecto del tema. Así que, mis hermanas, de verdad que Dios ha sido bueno y poder entender, realmente yo había escuchado, había visto, había incluso estudiado aspectos del tabernáculo, pero cuando veo que Hebreos me lo menciona nuevamente, me doy cuenta de que Dios cada vez, cuando adquirimos un nivel de madurez en su palabra, vuelve y nos muestra cosas para entender
como un peldaño más que no sabíamos. Y yo le doy las gracias al Señor por eso. De verdad que sí. Así que nos quedamos aquí y seguimos la próxima, gloria a Dios. Y de verdad que este capítulo 9 nos está conectando con cosas del antiguo pacto para que pudiéramos entender que nosotros ahora somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales al Señor. Y eso lo vamos a ver. Pedro nos dice eso. Y eso lo vamos a ver en la próxima entrega. Así que hasta aquí nuestra entrega de hoy. Gloria a Dios. No se pierda la próxima. Bendiciones y paz. Aleluya.